En medio de una joyería, mi hermana Blea arrojó al suelo el regalo que estaba comprando para mi novio. Gritó, aún jugando, soldado. Eres una vergüenza para esta familia, pero las palabras que me mataron vinieron de mi propia madre. Susurrando, ella siempre sabe cómo avergonzar a su hermana. Entonces me abofeteó. Acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Me llamo Capitán Mindy Roach. Tengo 36 años, soy oficial de guerra cibernética en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y acababa de terminar una operación de 72 horas sin dormir protegiendo un enlace satelital clave de un ataque patrocinado por un estado. El agotamiento hasta los huesos era un amigo familiar. Un dolor sordo que solo era eclipsado por el orgullo silencioso de una misión cumplida. Fue con esa sensación que marqué el número de mi madre desde el terminal del aeropuerto internacional. Savannah Hilton Head. Mindy, has aterrizado. Respondió mi madre, Keral, con una voz familiar que mezclaba cortesía sureña y distracción. Acabo de llegar. Mamá, es bueno estar en casa, una pausa. Pude escuchar el leve tintinear, de lo que parecían vasos de telado de fondo. Qué bien, querida, dijo. Luego la pregunta inevitable, la que siempre venía primero. ¿Le dijiste a Blea? Está tan ocupada preparando la reunión del club de jardines a él ya. Es muy importante, importante. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Un monumento austero al abismo que separaba nuestros mundos. Pensé en la oscura y fría sala de servidores, la tecleada frenética, las implicaciones globales de una sola línea de código corrupto. Pensé en el peso de la seguridad nacional que había recaído sobre mis hombros durante 3 días seguidos. Y al otro lado de la línea. Mi madre me decía que una reunión sobre arreglos florales era importante. La disciplina que había aprendido. En más de una década de servicio, se activó. Mantuve la voz uniforme. La llamaré en un rato, mamá. No quería interrumpir. Haz eso. Querida. Te veremos pronto. La línea se cortó. Me quedé allí un momento, el teléfono sintiéndose frío en mi mano. Era una oficial. Era una profesional, pero en la órbita de mi propia familia. Solo era un inconveniente logístico para el calendario social de mi hermana. Salí hacia la acera de recogida de pasajeros. El aire pesado y húmedo de Georgia envolviéndome como una manta mojada. Y ahí estaba, no mi padre, sino su posesión más preciada, un Ford Mustang de 1967, reluciendo bajo las luces del aeropuerto. Su pintura blanca Wimbledon estaba impecable, el parachoques cromado. Un espejo perfecto. Mi padre, Thomas, estaba dentro puliendo el tablero con un paño chamo. No salió del auto. La ventana del lado del pasajero se bajó apenas una pulgada. ¿Sigues volando por allá arriba?, preguntó. Sin apartar la vista del interior pristino, de su coche. No era una pregunta nacida de la curiosidad. Era un desdén, una forma de categorizar toda mi vida en una sola actividad infantil. Todavía conduces esta cosa, veo, respondí, forzando una ligereza que no sentía. Él gruñó. Un sonido de satisfacción. Caminé hacia la parte trasera del coche y abrí el maletero. Al levantar mi pesada bolsa militar, su voz cortó. El aire otra vez. Cuidado con esa bolsa, no ensucies la alfombra. Coloqué con cuidado mi equipaje sobre la alfombra gris inmaculada. Sintiéndome como si pusiera un pedazo de basura en una exhibición de museo, me deslicé en el asiento del pasajero. El auto olía a cera, para cuero y gasolina, el aroma del verdadero amor de mi padre. Durante todo el camino a casa, no preguntó por mi vuelo. Mi trabajo ni mi vida. Habló sobre la dificultad de encontrar un carburador Halley auténtico para un motor V8 289. Habló de bujías y tapas del distribuidor. Yo era un fantasma en el asiento del pasajero. Una audiencia silenciosa para un monólogo sobre una máquina que la amaba más que a mí. Mi entrenamiento militar me había enseñado a mantenerme alerta, a analizar las amenazas. La mayor amenaza en ese coche no era una fuerza hostil. Era el aplastante peso de mi propia invisibilidad. La cena era siempre el escenario de Blea, mi hermana mayor. La reina reinante de la sociedad de Savannah presidía la mesa, entreteniendo a mis padres con relatos de almuerzos benéficos y la última victoria de su esposo en el tribunal. Yo me sentaba allí, un fantasma uniformado en su festín de felicidad doméstica. En realidad. Tengo noticias, dije, encontrando una rara pausa en la narración de Blea. El próximo mes viajaré a Alemania por unas semanas consultando para la OTAN sobre un nuevo protocolo de ciberseguridad. Blea movió la mano con desdén, una pulsera de diamantes brillando en su muñeca. Siempre estás en algún lado, ¿verdad? Honestamente. No puedo seguirte el ritmo. Pero fue la voz de mi madre la que asestó el golpe mortal. Suspiró, un sonido teatral de preocupación maternal que en realidad era una puñalada de decepción. Ay, querida, otra vez de viaje. ¿Por qué no encuentras un trabajo estable aquí como el esposo de Blea? Trabaja en un bufete de abogados.
Ven a cenar con la familia los domingos. Estable. La palabra era un insulto, mi carrera, un compromiso con mi país que me exigía todo. Era considerada inestable. Mi rango, mi experiencia, mi servicio, todo. Se reducía a una fase pasajera y extraña de la que necesitaba salir. La comida en mi plato se volvió ceniza en mi boca. Sentí mi columna erguirse, mis hombros cuadrarse, la reacción involuntaria de una soldado bajo fuego. Sostuve sus miradas. Mi rostro una máscara de neutralidad disciplinada. Estoy orgullosa. De mi trabajo, mamá, dije, con la voz peligrosamente calmada. Poco después me excusé de la mesa. En mi antigua habitación de niña, todo estaba tal como lo había dejado, un museo de una chica a la que ya no veían. Abrí el armario y allí, colgado en una funda protectora, estaba mi uniforme azul de gala. Las barras plateadas de capitán. En los hombros brillaban débilmente con la luz tenue. Ese uniforme significaba honor. Significaba respeto. Me ganaba saludos de generales y deferencia en edificios gubernamentales seguros alrededor del mundo. Ese uniforme significa todo allá, afuera. Toqué la lana áspera de la mengue. Pero aquí dentro, ¿qué vale? ¿Y sin él, qué valgo para ellos? La pregunta resonó en la habitación silenciosa, un silencio más ensordecedor que cualquier campo de batalla. La pregunta sobre mi valor colgaba en mi antigua habitación. Un silencio pesado con los fantasmas del pasado. Mis ojos recorrieron la habitación, una cápsula del tiempo de una chica que nunca quisieron realmente. Fue entonces cuando lo vi, oculto detrás de una pila de viejas revistas 17 descoloridas de mi hermana Blea. Un destello de metal atrapó la luz. Alcancé detrás del polvo acumulado y lo saqué. Era un trofeo manchado y frío. Pero lo reconocí al instante. Primer lugar, en la Feria Estatal de Ciencia de Georgia, proyecto de encriptación algorítmica. Pasé el pulgar sobre la placa grabada, una gruesa capa de polvo se desprendió sobre mi piel. Y así, de repente, tenía 16 años otra vez. El recuerdo era tan vívido que dolía. La ceremonia de premiación fue en Atlanta. La misma noche que el recital de piano de primavera de Blea. No hubo discusión, ni debate. El calendario familiar estaba decidido. Ellos irían al auditorio de la escuela para ver a Blea tropezar con un nocturno de Chopin, tocando más notas equivocadas que correctas. Yo tomaría el autobús Greyhound sola hasta la capital del estado. Recuerdo el vinilo pegajoso del asiento del autobús, el zumbido bajo del motor, la sensación de ser un pequeño planeta solitario rumbo a un sol distante. Cuando llamaron mi nombre, un choque de orgullo puro y sin adulterar me atravesó. Caminé hacia el escenario, estreché la mano del gobernador y acepté el gran trofeo dorado. Pesaba en mis brazos, una prueba sólida y tangible de mi inteligencia, de mi esfuerzo. Era un escudo. Tomé el autobús nocturno de regreso. Llegando a casa cerca de la medianoche, entré sosteniendo el trofeo como una ofrenda. La sala estaba impregnada del aroma del asado de olla de mi madre y del sonido de risas. Ellos celebraban, no a mí, sino el éxito de la actuación de Blea. Mi padre levantó la mirada desde su sillón. Ah, has vuelto, dijo antes de volver a prestar atención a Blea. Mi madre echó un vistazo al brillante premio en mis manos. Vaya, eso se ve afilado, dijo, con una voz desprovista de calidez. Guárdalo antes de que raye la mesa de centro. No era solo indiferencia. Era un desdén. Mi victoria era una nota al pie incómoda frente a la mediocridad de mi hermana. Más tarde, mi padre consolidó el veredicto familiar. Uno es arte, Mindy, explicó con paciencia, como a una niña lenta, el otro es solo jugueteo. Jugueteo. Así llamaban a mi pasión. En la secundaria, mi interés por la ciencia y mi lugar en el equipo de atletismo me valieron un apodo de Blea y su círculo de amigos ricos y populares. Me llamaban G y Jane. Una referencia burlona a mi cabello corto y mi preferencia por la lógica sobre el lápiz labial. Fingía que no me molestaba, pero cada vez que lo escuchaba susurrar en los pasillos, sentía como un pequeño corte de papel en mi alma. La crueldad alcanzó su punto máximo la noche del baile de graduación. Tenía una cita, un chico tímido y amable de mi clase de química llamado Mark. Tenía un vestido nuevo, simple, blanco, y lo más hermoso que había tenido jamás. Estaba en la sala, con el corazón latiendo con una emoción nerviosa que nunca antes había sentido, esperando que sonara el timbre. Blea entró, sosteniendo un gran plato de espaguetis con extra salsa marinara. Apps, dijo con una sonrisa, que no llegaba a sus ojos, mientras tropezaba y accidentalmente volcaba todo el contenido sobre la parte delantera de mi vestido blanco. El frío y húmedo choque de la salsa fue seguido por la vergüenza ardiente que inundó mis mejillas. Blea solo se rió. Oh, mi torpe hermanita. Mark llegó unos minutos después. Me quedé allí humillada en un vestido arruinado, tratando de explicar lo ocurrido. Él fue amable, pero la noche terminó antes de comenzar.
Pasé la noche del baile encerrada en mi habitación, escuchando el sonido del auto de Blea alejándose, su risa resonando por la calle mientras se iba a una fiesta. Lloré en silencio sobre mi almohada, no solo por el vestido arruinado, sino por la malicia casual y deliberada de una hermana que no podía soportar verme feliz. Aquella noche algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que esta casa no era un hogar, era una jaula. Mi vía de escape llegó en un sobregrueso desde Colorado Springs varios meses después. El sello oficial de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba en él. Membrete. Al leer las palabras, nos complace hacerle una plaza, no grité de alegría. No corrí a mostrárselo a mis padres. Sentí un alivio profundo y abrumador. No fue un llamado patriótico lo que escuché. Fue el sonido de una llave girando en una cerradura. El grito de una prisionera encontrando finalmente su salida. Cuando se lo conté a mi madre, soltó un largo suspiro cansado, como si acabara de anunciar que me unía al circo. Dios mío, Mindy, dijo, frunciendo el ceño con preocupación. Pero no por mi futuro. ¿Qué harás con tu cabello? Allí, te rapan. Ahora, 20 años después, estando en la misma habitación, miré el trofeo empañado en mi mano y recordé un consejo olvidado de mi profesor de física de la secundaria, el señor Harris. No dejes que quienes no pueden ver tus estrellas, me dijo, te convenzan de que no brillan con una resolución repentina. Tomé el dobladillo de mi camiseta y comencé a pulir el metal polvoriento. Froté años de abandono, de olvido. Deliberado, hasta que el oro debajo empezó a brillar. Despejé un espacio en mi estantería, justo en el centro, y coloqué allí el trofeo. Se erguía imponente, un testimonio silencioso de una victoria que habían intentado enterrar. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. Había una persona que veía mis estrellas más brillantes que nadie. Mi Gideon, y él merecía un símbolo propio, no uno sacado del pasado, sino uno forjado para el futuro. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer, mi reloj interno aún ajustado a la precisión militar. La casa estaba sumida en un profundo silencio previo al alba. Me deslicé fuera de la cama y avancé sigilosamente por el pasillo, mis pies desnudos silenciosos sobre el viejo piso de pino corazón, evitando instintivamente la tabla cerca de la cima de las escaleras que siempre crujía. La sensación era amargamente familiar. Era una capitana de 36 años, una oficial condecorada. Pero en la casa de mi propia familia me movía como una ladrona. En la cocina preparé una sola taza de café, el gorgoteo suave de la máquina sonando como un grito en la quietud. Me senté en la mesa de la cocina, abrazando la taza tibia, y miré hacia el jardín oscuro. Esto se suponía que era un hogar, un lugar de confort y pertenencia. En cambio, era un lugar que exigía que me hiciera más pequeña, más callada, menos visible. Di un último sorbo de café. No podía quedarme aquí. Tenía que salir a respirar un aire que no estuviera cargado de juicios no expresados. Tomé las llaves y salí por la puerta trasera, subiéndome a mi coche de alquiler. Conducir por las históricas calles de Savannah, mientras la primera luz comenzaba a filtrarse entre los antiguos robles, era como emerger de una inmersión profunda. El famoso musgo español colgaba como encaje gris de las retorcidas ramas, atrapando el pálido brillo matutino. Conduje sin rumbo por las tranquilas plazas, pasando por calles empedradas y puertas de hierro forjado, sintiendo que el nudo apretado en mi pecho empezaba a aflojarse. Tenía una misión. Me encontré estacionada frente a Chatham Jewelers en Bull Street, un antiguo establecimiento respetado con un clásico toldo verde y letras doradas en la ventana. La campana sobre la puerta sonó suavemente al entrar, anunciando mi llegada a un mundo de elegancia silenciosa y relojes que hacían te hace punto. Un anciano de ojos amables y bigote blanco bien recortado levantó la vista desde detrás del mostrador de cristal. Buenos días, dijo, con una voz suave y ronca sureña. Soy el señor Anderson. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, señor, respondí. Busco hacer algo para mi novio. Gideon, le expliqué mi idea. No quería oro ni plata, quería una pulsera de titanio, fuerte, resistente y discreta, tal como él. Y quería que estuviera grabada no con un nombre, sino con un conjunto de coordenadas. La ubicación exacta de la base aérea Ramstein en Alemania, donde Gideon y yo nos conocimos durante una misión conjunta de la OTAN. Era nuestro lugar. Un lenguaje secreto grabado en metal. El señor Anderson escuchó pacientemente, con la cabeza inclinada. Cuando terminé, asintió lentamente. Una pulsera de titanio grabada con coordenadas. Me miró y vi un destello de reconocimiento en sus ojos. No solo por la idea, sino por mí. Era un ex marine. Lo pude notar por la confianza tranquila en su postura y el pequeño pin discreto del águila. El globo y el ancla en su solapa. Lo entiendo completamente, capitana, dijo, el uso de mi rango, sonando tan natural como respirar. Las cosas más importantes no necesitan gritar.
Sus palabras resonaron en algo profundo dentro de mí, un sentimiento que Gideon mismo solía expresar. La fuerza no se trata del volumen de tu voz, decía Gideon, sino de la verdad, en tus palabras. Mientras el señor Anderson comenzaba a esbozar un diseño en una pequeña libreta, sus manos callosas pero firmes se movían con facilidad y práctica. Hizo una pausa. Roach murmuró, mirando mi nombre en la tarjeta de crédito que había dejado sobre el mostrador. Conocía a un Thomas Roach hace años. Amaba un Mustang del 67. Ese es mi padre, le dije. Sorprendida, una leve sonrisa tocó sus labios. De eso, pensé, vino aquí una vez, hace mucho, mucho tiempo. Debió ser antes de que nacieras. Era un hombre joven entonces, completamente enamorado. Me hizo hacer un pequeño relicario de oro para tu madre. Keral, con sus iniciales grabadas. No podía dejar de hablar de ella. La historia me golpeó con una fuerza inesperada, una visión de mi padre joven y enamorado. Un hombre que se preocupaba por algo más que carburadores y trabajos de pintura. Fue un vistazo a un pasado que nunca conocí. Un tiempo antes de que el silencio y la distancia se instalaran. Una esperanza frágil y vacilante se encendió dentro de mí, tal vez en algún lugar bajo las capas de decepción. Ese hombre aún existía. Justo entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gideon. No había preguntas ni exigencias de mi tiempo. Solo una imagen, una fotografía impresionante del amanecer sobre el campo alemán. El cielo, una llama de naranja y púrpura vista desde su base. Debajo. 4 palabras sencillas, pensando en ti, eso era todo. Ese era él. Una conexión tranquila y profunda que atravesaba miles de kilómetros. Un contraste marcado con las desconexiones, ruidosas y vacías, que ocurrían a solo unas millas en la casa de mi propia familia. Una sonrisa genuina, la primera desde que había aterrizado, se extendió por mi rostro. El calor de su mensaje, combinado con la historia del señor Anderson, se asentó en mi corazón. Esto era correcto. Esto era real, es perfecto, le dije al señor Anderson. Mirando las líneas limpias y firmes de su boceto. Me lo llevo. Esto es exactamente lo que quería. Sentí que una paz me invadía, una alegría silenciosa al crear un símbolo de un amor que me veía, un amor que me honraba. En esa joyería tranquila y bañada por el sol. Me permití creer en una felicidad que estaba construyendo para mí, lejos de las sombras de mi pasado. La burbuja cálida de paz que sentí momentos antes se rompió al instante. La campana sobre la puerta de Chatham Joa sonó, y un escalofrío me recorrió la columna. Se me heló la sangre, era Blea. No estaba sola, flanqueada por 2 de sus amigas abeja reina, mujeres cuyas familias habían poseído la mitad de Savannah durante siglos. Blea entró en la tienda como si fuera suya. Sus ojos se clavaron en mí y una sonrisa lenta y venenosa se extendió por sus labios perfectamente pintados. La emboscada había comenzado. Ella se acercó con paso lento, su voz aguda y cortante. Diseñada para escucharse en toda la silenciosa sala de exhibición. Bueno, mira lo que tenemos aquí. La capitana Roach haciendo unas compras. ¿No se supone que deberías estar salvando el mundo o algo así? Los otros clientes, una pareja silenciosa que miraba anillos de compromiso, miraron hacia nosotros. El señor Anderson se tensó detrás del mostrador. Las 2 amigas de Blea se rieron. Una de ellas, una rubia llamada Tiffany, agregó entre risitas, quizás se está comprando una medalla para ella misma. Manteniendo la espalda hacia ellas, me concentré en el boceto de la pulsera frente a mí. No iba a involucrarme. No le daría esa satisfacción. Solo estoy terminando aquí, Blea. Mi voz fue baja y controlada. Pero Blea no había terminado. Se acercó más, asomándose sobre mi hombro para ver el boceto. Oh, qué industrial. ¿Esto es para ese noviecito tuyo que nadie ha visto? Sus ojos se entrecerraron. Antes de que pudiera reaccionar, arrebató la pulsera de titanio de muestra que el señor Anderson me había mostrado. La sostuvo entre 2 dedos perfectamente manicurados como si fuera un insecto muerto. Luego, con un gesto dramático, la lanzó al suelo. Chocó ruidosamente contra el mostrador de cristal. ¿O es esto una recompensa por lustrarle las botas a algún general? Bufó. Su voz resumando desprecio. Algo dentro de mí se rompió. Todos los años de resistencia silenciosa, de tragar su crueldad casual, se condensaron en un solo punto de furia helada. Me volteé para enfrentarla, con los ojos tan fríos como el acero. Nunca lo entenderías, Blean, dije, con la voz baja pero cortante. Porque todo en tu vida ha sido comprado y pagado por alguien más. Su rostro, una máscara de superioridad arrogante, se descompuso en indignación. Su respiración se cortó. Fue entonces cuando la campana sonó de nuevo. Mi madre, Keral, irrumpió, claramente convocada por un mensaje dramático. Vio la expresión furiosa de Blea y mi postura rígida. Y su rostro inmediatamente adoptó una mirada de cansada desaprobación dirigida directamente hacia mí. Al ver a nuestra madre como su audiencia,
La rabia de Blaine encontró voz. Fue un sonido crudo y gutural, algo feo y primal. Eres una vergüenza para esta familia, gritó, y luego levantó la mano. El sonido de la bofetada fue agudo y fuerte, resonando en la tienda que de repente quedó en silencio. Fue como un disparo. Mi cabeza se giró bruscamente y un dolor ardiente y punzante estalló en mi mejilla. Pero el golpe físico no fue nada comparado con las palabras que siguieron. No fueron gritos. Fueron susurros de mi propia madre dirigidos a Tiffany, un murmullo conspirativo destinado a mis oídos. Santo cielo, suspiró mi madre. Mindy siempre sabe cómo avergonzar a su hermana. Avergonzar a su hermana. No, mi hija acaba de ser agredida. No, Blair, ¿qué has hecho? En ese único y devastador momento. El último hilo de ilusión al que me aferraba, que en el fondo mi madre me amaba, se incineró. No era su hija. Era un accesorio en la vida de Blair, y uno que se portaba mal. El tiempo pareció desacelerarse, espesándose como miel. El ardor en mi mejilla palpitaba al ritmo de mi corazón, pero no hice ningún gesto. No grité, ni siquiera parpadeé. Todo mi ser se activó en un modo perfeccionado por años de entrenamiento. Mi columna se enderezó como una vara. Mi barbilla se mantuvo nivelada. Mis manos, que querían cerrarse en puños, permanecieron relajadas y abiertas. A mis costados, ya no era Mindy Roach, la hermana menor. Era la capitana Roach, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, evaluando una situación hostil. Mi inmovilidad, mi absoluta falta de reacción, fue una forma de desafío más poderosa que cualquier grito. Los desconcertó. Blair dio medio paso atrás, su rabia momentáneamente reemplazada por confusión. El silencio en la tienda era absoluto, un vacío esperando ser llenado. Y entonces, una voz profunda y resonante, cargada de autoridad, rompió. La tensión desde la puerta era calmada, pero con un filo de mando inconfundible. Tócala de nuevo, dijo la voz. Te retó. Todas las miradas en la sala se giraron hacia la puerta. Un hombre estaba allí, alto e imponente, no por su tamaño, sino por el poderoso aura de mando que emanaba de él. Tenía casi 60 años. Vestido con el uniforme de gala de la Fuerza Aérea, perfectamente planchado. En sus hombros brillaba la insignia plateada del águila de un coronel completo. Avanzó con paso firme, sus zapatos pulidos, sin hacer ruido sobre la alfombra. Mi hermana Blair y mi madre Carol lo miraban con la boca ligeramente abierta. Su mundo, de jerarquías sociales y viejas fortunas familiares, acababa de ser invadido por un tipo de poder diferente. Uno que no entendían y que no podían controlar. La mirada del coronel estaba fija en Blair. No veía a una reina de la sociedad ni a una hermana despechada. Veía una amenaza. Caminó con calma para colocarse entre nosotras, creando una barrera protectora. Señora, comenzó, su voz baja y firme, pero cortante como una navaja. No sé cuál sea su relación con esta oficial. Francamente, no me importa. Pero lo que sí sé es que acabo de presenciar cómo agredías físicamente a una capitana uniformada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Según el Código de Justicia Militar y la Ley Civil, eso es un delito grave. Metió la mano en el bolsillo y sacó lentamente su teléfono celular. Esa simple acción fue más amenazante que cualquier amenaza verbal. La policía militar del Hunter Army Airfield está a 5 minutos. Puede hacer que vengan para tomar su declaración. El color desapareció del rostro de Blair. Mi madre parecía horrorizada. Su mundo, cuidadosamente construido de apariencias, se desmoronaba a su alrededor. Su poder, tan absoluto momentos antes, se había evaporado. El gerente de la tienda, que había estado merodeando nervioso, vio su oportunidad. Dio un paso adelante. Señora, tal vez sería mejor que usted y su grupo se retiren, dijo, con voz firme por primera vez, en silencio, despojadas de sus armas de riqueza y estatus. Mi madre y mi hermana, junto con sus 2 amigas atónitas, fueron escoltadas fuera de la tienda. La pequeña campana sobre la puerta sonó suavemente, señalando su partida y el fin del asedio. Una profunda sensación de alivio me invadió, tan intensa que casi me dobló las rodillas. En el silencio posterior, el señor Anderson se acercó al mostrador de vidrio, recogió la pulsera de titanio que Blair había tirado al suelo. Con un paño suave que sacó del bolsillo, la limpió con cuidado. Sus movimientos llenos de un respeto silencioso. Me la tendió. Tu padre dijo con la voz cargada de emoción. Estaría muy orgulloso de ti hoy, capitana. Las lágrimas me picaron los ojos, pero las parpadeé para contenerlas. El coronel se volvió hacia mí. Su expresión severa se suavizó ligeramente. Sus ojos bajaron hasta la placa, con mi nombre en el pecho. Capitana Roach, dijo, con un tono de reconocimiento en la voz. Pensé que ese nombre me sonaba. Me quedé paralizada en silencio. Coronel Stelling se presentó. Estoy en el mando espacial de la Fuerza Aérea. Su informe posterior al ataque del Melware Silence, pero el mes pasado fue enviado a mi oficina.
Fue un análisis sobresaliente. Salvó toda nuestra infraestructura de comunicaciones de un fallo catastrófico, el mundo se detuvo. Este hombre, este coronel completo, conocía mi trabajo. No me veía como la hermana rara de Blea, ni como la hija decepcionante de Keral. Me veía por mi mente, por mi contribución. Por mi competencia por primera vez, quizás en toda mi vida. Alguien en una posición de autoridad me miraba y veía mi verdadero valor. No un reflejo de los fracasos de mi familia. La mirada del coronel se posó entonces en la marca roja brillante que florecía en mi mejilla. No ofreció palabras vacías, ni condolencias incómodas. En cambio, me miró directamente a los ojos, oficial a oficial, lo que acabas de hacer. Capitana, dijo con voz firme pero amable, no fue debilidad, fue disciplina. Cualquier pendenciero puede devolver un golpe. Se necesita un soldado para mantenerse firme con integridad. Dejó que sus palabras calaran antes de continuar, convirtiéndose en una lección que nunca olvidaría. Tienes que recordar esto. La dignidad no es no caer nunca. La dignidad es como te levantas por tus propios pies después de que alguien intenta derribarte. Es lo que sostienes cuando intentan quitarte todo lo demás. Hoy tú sostuviste la tuya. Sus palabras no fueron un vendaje. Fueron una bomba para una herida de décadas. Fueron la validación que había dejado de esperar, el respeto que había ganado 1000 veces. Pero que nunca me dieron quienes debían ofrecerlo libremente. Una sola lágrima caliente escapó, y trazó un camino por mi mejilla palpitante. No la limpié. No era una lágrima de dolor, sino de una gratitud profunda y abrumadora. Recordé una frase del filósofo estoico Marco Aurelio que había leído durante un largo despliegue: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Reconoce esto y encontrarás fuerza. Mi reacción no había sido una elección, había sido un instinto forjado en el crisol de la disciplina militar. Y este hombre, este desconocido que también era mi hermano de armas, lo entendía perfectamente. Gracias, señor, logré decir con la voz quebrada. Gracias, simplemente asintió. Un gesto de comprensión total. No solo había intervenido, había restaurado mi honor. Salí de Quedan Yuales en cuestión de días. Con la pulsera de titanio guardada con cuidado en mi bolsillo y las palabras del coronel Stelling resonando en mi alma, conduje de regreso a la casa de mis padres, la marca roja en mi mejilla, un recuerdo palpitante del caos de la tarde. Solo quería silencio, quería procesar, pero el mundo tenía otros planes. Todo comenzó con un solo zumbido en mi teléfono, luego otro y otro más. Pronto fue un zumbido incesante y vibrante. Miré la pantalla. Notificaciones. Menciones, solicitudes de amistad de personas que nunca había conocido. Mi teléfono parecía tener una convulsión. Abrí la primera notificación. Era un enlace a un video de TikTok. Mi dedo tembló al presionar reproducir. El video era tembloroso. Claramente grabado con un teléfono, el título decía: Capitana de la Fuerza Aérea atacada por su propia hermana. Su reacción es increíble. Vi con horror y fascinación cómo se repetía la escena. El rostro burlón de Blea, mi fría respuesta, la llegada de mi madre, el grito, la bofetada, el sonido agudo y feo de esta, y luego mi propio rostro, mi quietud. Mi negativa a ceder. El video terminaba con la voz autoritaria del coronel Stelling cortando desde fuera de cámara. Duraba solo 30 segundos, pero lo era todo, y se estaba haciendo viral. Millones de vistas. Cientos de miles de compartidos. Mi rostro de repente estaba por todo internet. Los medios locales lo recogieron. Savannah Morning News. Oficial local se convierte en símbolo de contención profesional. Military Times. Video viral genera debate sobre el respeto a los miembros del servicio. El hashtag dignidad en el uniforme estaba en tendencia en Twitter. Sentí una ola vertiginosa, de vértigo. Mi humillación más privada se había convertido en un espectáculo público. Estaba en lo que la investigadora Brené Brown llama la arena. Mi rostro manchado de polvo. Sudor y sangre expuesto para que todos lo vieran. Entonces sonó. El teléfono era mi madre. Mi corazón se detuvo. Una chispa tonta de esperanza, de que quizá, solo quizá, llamaba para disculparse. Me equivoqué. ¿Qué has hecho?, chilló, su voz aguda de furia. No hubo un hola. Ni un ¿estás bien? Solo puras rabias sin adulterar. Blea está destrozada. No puede ni salir de la casa. El teléfono no para de sonar. Has humillado a toda esta familia. Mindy, me quedé sin palabras. El egoísmo asombroso de sus palabras me robó el aire. ¿Por qué no pudiste manejar esto en privado?, continuó, alzando la voz. ¿Por qué tuviste que quedarte ahí y dejar que un extraño se metiera en los asuntos de nuestra familia? Siempre sabes cómo armar un escándalo. Fue entonces cuando entendí. A sus ojos. El crimen no fue la agresión, el crimen fue que hubiera sido presenciada. El problema no fue la violencia de Blea, sino mi negativa a absorberla en silencio, a protegerla de las consecuencias de sus propias acciones. No fui la víctima. Fui la fuente de su vergüenza. Tengo que irme, madre, dije.
Con la voz hueca corté la llamada antes de que pudiera responder. Me sentí enferma. La llamada de mi madre fue una herida más profunda que la bofetada misma. Mi teléfono seguía vibrando frenéticamente. Quise arrojarlo contra la pared, pero entonces un comentario en el video de TikTok llamó mi atención. Desplacé entre miles de comentarios, algunos enojados, otros de apoyo, algunos debatiendo, pero este era diferente. Era de un usuario llamado MilitaryMom78. Decía, lloré al ver esto. Mi propio hijo. Un marine llegó a casa de permiso y fue tratado como un extraño por quienes deberían haberlo amado más. Le dijeron que su servicio era una pérdida. Gracias, Capitana Roach, por mostrar cómo se ve la verdadera fuerza y dignidad. Eres un orgullo para el uniforme y una heroína para todas nosotras, madres militares. Lo leí una y otra vez. Esas palabras fueron un salvavidas en un mar de caos. De repente, no estaba sola en la arena. Había otros, desconocidos que entendían. Personas que veían no una vergüenza familiar, sino el honor de una soldado. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido, con código 202. Washington DC. Con un sentimiento de temor, contesté. Esperando una llamada de un oficial de asuntos públicos ordenándome mantenerme al margen. ¿Puedo hablar con la capitana Mindy Roach?, preguntó una voz femenina profesional. Habla la capitana Roach, respondí, preparándome. Capitana. Mi nombre es Coronel Evelyn Reed. Estoy en la Oficina Conjunta de Asuntos Públicos en el Pentágono. Mi estómago se encogió. Hemos visto el video, capitana. Toda la oficina lo ha visto. Su compostura bajo una provocación extrema fue extraordinaria. No supe qué decir. Gracias, señora. Estamos organizando un seminario de liderazgo aquí el próximo mes, continuó. Con una voz cálida, el tema es gracia bajo fuego, liderazgo, en tiempos de crisis. Nos gustaría invitarla como nuestra oradora principal. Me quedé paralizada. El teléfono presionaba fuerte contra mi oído. Oradora principal en el Pentágono. No tenía sentido. El universo acababa de convertir mi vergüenza más profunda en mi mayor oportunidad profesional. Me quedé sin palabras mientras la coronel Reed explicaba los detalles. Un pensamiento cruzó mi mente. Y estoy segura de que algunos de ustedes que escuchan podrían estar pensando lo mismo. ¿Fue suerte o fue otra cosa? ¿Fue el universo finalmente equilibrando la balanza? Me encantaría saber qué habrían pensado ustedes en ese momento. La llamada terminó. Bajé el teléfono con la mano temblorosa. El mundo fuera de mi ventana seguía igual, pero mi mundo había cambiado irrevocablemente. Una puerta se había cerrado de golpe por mi familia. Pero otra, infinitamente más grande, acababa de abrirse, por la institución a la que había dedicado mi vida. La semana previa al seminario en el Pentágono fue un torbellino. Volé a Washington D.C. y me registré en el hotel que la Fuerza Aérea había dispuesto. Para mí, mis días se llenaron de reuniones informativas, preparación del discurso y coordinación con el equipo de la coronel Reed. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en mi elemento. Me respetaban. Valoraban mi aporte y mi propósito era claro. El caos de Savannah parecía a 1.000.000 de millas hasta que sonó mi teléfono. Era Blair. Su voz estaba sorprendentemente contenida. Me dijo que estaba en DC de compras y preguntó si podíamos almorzar. Quería hablar. Un nudo frío de aprensión se formó en mi estómago, pero recordé las palabras de Brené Brown. Claro, es amable, confuso, es cruel de evitar esta conversación, solo prolongaría la agonía. Acepté reunirme con ella. Por supuesto, eligió el restaurante, un lugar ridículamente caro en Georgetown, donde los camareros usaban guantes blancos y los vasos de agua eran de cristal. Blair ya estaba sentada cuando llegué. Con un vestido de diseñadora muy chic. Era su armadura, un intento de reclamar el poder y la confianza que le habían arrebatado. Comenzó casi de inmediato, con voz baja y ensayada. Lo siento por lo que pasó, Mindy dijo, secándose la comisura de la boca con una servilleta de lino. Estaba un poco estresada. Perdí la paciencia. Solo escuché. Con las manos reposando tranquilamente en mi regazo. Sus palabras no dolieron. Ni siquiera parecían una disculpa. Se sentían como un movimiento estratégico en un juego que yo ya no jugaba. Y luego llegó el inevitable giro. Pero tienes que admitir, continuó. Con ese tono familiar que volvía a colarse en su voz, que me provocaste. Siempre tienes esa actitud superior. Sentí una ola de cansancio recorrerme, tan profunda que casi me mareó. No era enojo, no era dolor. Era el agotamiento de un soldado que ha luchado la misma batalla sin sentido durante 30 años. Debió notar mi desconexión porque intentó otra táctica. Inclinándose de manera conspirativa, sabes, dijo en un susurro, si fueras un poco más femenina, tal vez las cosas no se pondrían tan intensas. A los hombres no les gustan las mujeres demasiado fuertes. Eso fue todo. El último intento patético de reducirme a un tamaño que ella pudiera manejar. La miré.
De verdad, y por primera vez no vi un monstruo. Vi a una mujer profundamente insegura, aterrada de su propia irrelevancia, y en ese momento supe que era libre. No necesitaba su disculpa, no necesitaba que cambiara, solo necesitaba decir la verdad. Tomé un sorbo lento de agua. Posé el vaso de cristal con un suave clic y fijé mi mirada en ella. Mi voz, al hablar, carecía de ira. Era simplemente la voz del hecho objetivo, no. Blean, dije en voz baja, no te provoqué. Me incliné ligeramente hacia adelante. Lo que te provoca es mi existencia. El hecho de que haya tenido éxito en un mundo que no entiendes. Eso te provoca. El hecho de que no necesite la aprobación de esta familia para saber quién soy. Eso es lo que te provoca. No odias lo que hago, Blea. Odias que me haya atrevido a hacerlo sin ti, sin tu permiso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, tan afiladas y precisas como un bisturí quirúrgico. Desnudáronla. ¿Verdad que ella había pasado toda su vida ocultando tras un muro de ropa de diseñador y estatus social? Su compostura cuidadosamente construida se desmoronó, su rostro se arrugó y dos grandes lágrimas teatrales rodaron por sus mejillas. No, eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión. La reina había sido destronada y no podía soportarlo. Vamos, Mindy dijo con dificultad, empujando la silla hacia atrás y poniéndose de pie. Somos familia. Se acercó a mí, con los brazos extendidos, buscando el abrazo que siempre había sido su movimiento final. El abrazo que lo arreglaba todo, que borraba cualquier error, que nos arrastraba de nuevo a la tóxica y familiar danza de nuestro pasado. El abrazo que siempre significaba, hagamos como si esto nunca hubiera pasado. Pero cuando entró en mi espacio personal, hice algo que nunca antes había hecho, no la empujé. No me aparté. Simplemente di un paso deliberado hacia atrás y levanté la mano con la palma hacia adelante. En un gesto universal de alto, no dije la palabra. Fue baja, pero sólida como un muro de granito. No esta vez ese pequeño movimiento, esa sola palabra. Fue más poderosa que la bofetada alguna vez lo fue. No fue un acto de venganza. Fue un acto de autopreservación. Fue una declaración de que la frontera de mi vida, mi espacio y mi arduamente ganado lugar estaba ahora cerrada para ella. Ella ya no tenía derecho de entrada. Blea se congeló, con los brazos aún medio levantados. Me miró, con la boca abriéndose y cerrándose, pero no salió ningún sonido. Por primera vez, no tenía guión. Ni siguiente movimiento. Había encontrado un límite que no podía cruzar. Me levanté, dejé un billete de $20 sobre la mesa por el agua y me fui, dejándola sola en su fortaleza de porcelana, cara y ilusiones rotas. De pie tras bastidores, en las salas del auditorio del Pentágono. Podía sentir mi propio corazón latir con un ritmo frenético contra mis costillas. El murmullo bajo de cientos de voces llenaba el vasto espacio. Miré hacia abajo las notas, cuidadosamente mecanografiadas en mi mano. Un discurso profesional y aséptico sobre liderazgo estratégico y mitigación de amenazas cibernéticas. Era seguro. Era impersonal. Era una mentira. Pensé en el famoso discurso de Theodore Roosevelt. Ese que Brené Brown cita con tanta frecuencia. No es el crítico quien cuenta. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está marcado por polvo, sudor y sangre. Mi rostro había sido marcado. La bofetada, la humillación pública, las palabras venenosas. Esa fue mi arena. Subirme a este escenario para hablar de teorías abstractas sería una traición a la lección misma que había aprendido. Mis manos se cerraron, arrugando los papeles. No iba a leer un discurso. Iba a decir la verdad. Doblé las notas y las guardé en el bolsillo. Respiré profundamente, estudiando el aire. Yo era la mujer en la arena. Y ahora, por favor, demos la bienvenida a nuestra oradora principal, la capitana. Mindy Roach. Caminé hacia el escenario. Las luces brillantes eran deslumbrantes, pero pude distinguir un mar de rostros. Un vasto océano de uniformes azules y verdes adornados con cintas y rangos. Eran generales, coroneles, comandantes, los líderes de la fuerza militar más poderosa del mundo. Y todos me miraban a mí. Apreté los lados del atril, mis nudillos blancos. Aclaré la garganta. Buenos días, comencé, con una voz más firme de lo que sentía. Hace una semana, fui agredida. Un silencio profundo cayó sobre el auditorio. Fue tan completo, tan absoluto, que pude oír el leve zumbido del sistema de ventilación. No fue por un enemigo extranjero, continué, escaneando la sala con la mirada. No fue por un jeque intentando vulnerar nuestros cortafuegos. Fui agredida en una joyería en mi ciudad natal. La persona que me agredió fue mi propia hermana. Se pudo oír caer un alfiler. Vi algunas mandíbulas caer en la primera fila. Tenía toda su atención. Ella me gritó, tiró cosas, y luego me abofeteó en público. Lo más doloroso no fue el ardor en mi mejilla, sino escuchar a mi propia madre culparme por la escena. En ese momento,
Todos los instintos que he tenido alguna vez me gritaron que reaccionara, que luchara, que igualara su rabia con la mía. Hice una pausa, dejando que la crudeza de mi confesión se asentara, pero no lo hice. Me mantuve firme, guardé silencio, recibí el golpe y no retalié. Y luego me dijeron que mi negativa a reaccionar no fue un signo de debilidad, sino una demostración de disciplina. Y eso es de lo que quiero hablarles hoy. El verdadero liderazgo, el tipo que no siempre se trata de acción, sino que a veces consiste en una contención intencionada y deliberada. Les conté mi historia. No como víctima buscando lástima, sino como una oficial que había enfrentado un tipo diferente de campo de batalla. Un campo de batalla de dinámicas familiares tóxicas, de guerra emocional. Donde el enemigo conocía todas mis debilidades porque había ayudado a crearlas. El liderazgo en el campo de batalla consiste en tomar decisiones difíciles bajo fuego, dije, con la voz ganando fuerza y pasión. Pero el liderazgo en la vida, en las serines cotidianas que todos habitamos, es algo igual de difícil. Se trata de mantener tu dignidad cuando todos a tu alrededor intentan arrebatártela. Se trata de preservar tu honor cuando no te lo respetan. Se trata de elegir tu respuesta, no solo de reaccionar a la provocación. Miré al mar de rostros y ya no vi solo uniformes y rangos. Vi personas, vi hombres y mujeres que tenían sus propias serines. Sus propias batallas privadas, vi una comprensión compartida. En la tercera fila, vi al coronel Stelling. No solo escuchaba, sino que asentía lentamente, con una expresión de profunda aprobación en el rostro. Terminé mi discurso, no con un eslogan inspirador, sino con un desafío directo, una pregunta. El mérito pertenece a quienes estamos en la arena. Así que les pregunto, cuando se encuentren en la suya, y lo harán cuando su rostro esté marcado y sean puestos a prueba no por un poder extranjero, sino por una crisis personal, ¿qué elegirán? ¿Reaccionarán con sus instintos o liderarán con su disciplina? Por un momento hubo solo silencio y luego una persona comenzó a aplaudir. Después otra. En segundos. Todo el auditorio estaba de pie y el sonido de sus aplausos fue una fuerza física, una ola de respeto y validación que me envolvió, sanando lugares que ni siquiera sabía que seguían rotos. No fue un aplauso cortés, fue un rugido de empatía, un rugido de reconocimiento. El coronel Stelling fue el primero en ponerse de pie. No solo aplaudía, al cruzar su mirada con la mía a través de la sala. Me dio un saludo militar firme y respetuoso, el más alto honor. Más tarde, cuando salía del escenario, una joven piloto, una teniente primera, se acercó a mí. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Capitana, dijo, con la voz temblorosa, gracias. Acabas de contar mi historia. Me quedé allí, humilde y abrumada. Al darme cuenta de la verdad, al atreverme a entrar en mi propia arena y contar mi historia, inadvertidamente di voz a innumerables personas que luchaban silenciosamente en la suya. Los días posteriores a mi discurso en el Pentágono fueron un torbellino de apretones de mano. Felicitaciones y respeto recién encontrado todavía. Estaba en Washington, D.C., trabajando con la oficina de la coronel Reed en iniciativas posteriores, sintiendo un propósito que solo había experimentado en servicio activo. Una tarde, mientras revisaba las noticias en mi laptop, un titular del periódico de mi ciudad natal, el Savannah Morning News, captó mi atención. Bleadivo Socialite de Savannah, bajo investigación por fraude financiero, hice clic en el enlace. Se me cortó la respiración. El artículo exponía todo con un detalle periodístico contundente. Blea, presidenta de la recaudación anual de fondos para el recorrido de casas y jardines de Savannah, estaba siendo investigada por malversación de fondos. El dinero destinado a la preservación histórica y a programas de arte para niños había sido presuntamente desviado a una cuenta privada para pagar vacaciones de lujo, bolsos de diseñador y pagos de leasing de un nuevo Mercedes. La imagen perfecta e impecable que había cultivado toda su vida no solo estaba agrietada, estaba hecha trizas. La reina había caído de su caballo. Leí el artículo y luego lo leí. De nuevo, una versión más joven de mí habría sentido una oleada de júbilo triunfante. Una satisfacción cruel, pero no sentí nada. Era como leer sobre un desconocido en una ciudad que solía conocer. Su caída no me trajo alegría. No me causó dolor, solo era información, ya no tenía nada que ver conmigo. Cerré la laptop. La mejor venganza, me di cuenta, no era ver fracasar a tus enemigos, era estar tan absorta en tu propio éxito que apenas te das cuenta. Por supuesto. Mi madre lo notó. Mi teléfono sonó una hora después, era ella. La identificación de la llamada apareció en la pantalla y pensé en la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Esta era una prueba de esa sabiduría. Contesté. Su voz era un torrente de sollozos desesperados. Mindy,
Oh, gracias a Dios. Mindy, tienes que volver a casa. Tienes que volver ahora mismo. ¿Qué pasa? Mamá, pregunté con voz tranquila. Blea, los reporteros están por todas partes, como buitres. Están acampando frente a la casa. Tu hermana te necesita. Mindy, tienes que ayudarla. La escuché y comprendí perfectamente su súplica. No me estaba pidiendo que regresara a casa para consolar a mi hermana. Me estaba convocando para cumplir un deber. Quería que la capitana Roach, la nueva favorita de los medios, el símbolo de dignidad, se plantara en el jardín delantero y usara su credibilidad recién adquirida como escudo para proteger el nombre de la familia. El nombre al que me habían pasado toda la vida, diciéndome que era una vergüenza, esto era todo. La prueba final. El último intento desesperado por arrastrarme de nuevo a mi antiguo papel como la reparadora de la familia, la conserje emocional, la que limpiaba los desastres que ella no había causado. Respiré hondo, el silencio se extendía entre Washington DC y Savannah, mamá, dije. Con la voz perfectamente firme y clara. No puedo. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Gritó. Esta es tu familia. No, dije, la palabra fue baja, pero absoluta, ese es su problema, no el mío. No voy a arreglarlo por ella. No más pude oírla tartamudear al otro lado de la línea. Una mezcla de incredulidad y furia. Por primera vez, su arma más poderosa, la culpa. No tuvo efecto. Simplemente rebotó contra la armadura de mi convicción férrea. Tengo que irme, mamá. Te deseo lo mejor. Corté la llamada. Un silencio profundo llenó mi habitación de hotel. Acababa de colgarle a mi madre. Acababa de negarme a salvar a mi hermana. Acababa de cortar por fin el último lazo tóxico que me ataba a ellos. Esperaba sentir un pinchazo de culpa, un destello de arrepentimiento. En cambio, solo sentí una vasta, tranquila y liberadora sensación de alivio. Por fin había aceptado lo que no podía cambiar, ellos, y por fin había encontrado el valor para cambiar lo que podía, yo, en ese preciso momento. Apareció una notificación de correo electrónico en la pantalla de mi laptop. El asunto era simple. Oficial de asunto, notificación de ascensor. Mi corazón dio un salto, lo abrí. Era una comunicación formal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Había sido seleccionada oficialmente para ascender al rango de mayor. Me levanté y caminé hacia la ventana de afuera. Grandes copos de nieve silenciosos comenzaban a caer del cielo gris de DC, cubriendo la ciudad con una capa de blanca y limpia paz. Pensé en el caos que se desarrollaba en Savannah. El circo mediático, la vergüenza pública, el desastre feo. Un mundo se estaba derrumbando allí y otro nuevo se abría para mí aquí. Sonreí. Una sonrisa real y genuina que llegó hasta mis ojos. Esto no era una coincidencia. Esto era causa y efecto. El universo confirmaba que cuando finalmente dejas ir el peso que te ha estado oprimiendo, eres libre para elevarte. Un mes después, tuve que regresar a Savannah una última vez para empacar mis pertenencias de mi habitación de la infancia antes de mi traslado a un nuevo destino. Se sentía diferente esta vez, no estaba entrando en territorio enemigo, estaba visitando un museo de una vida que ya no era mía. Antes de irme, Blea pidió verme. Nos encontramos en un banco del Parque Forsyth, cerca de la icónica fuente principal. Era una sombra de lo que fue. La ropa de diseñadora había desaparecido. Reemplazada por jeans simples y un suéter, su rostro estaba pálido y demacrado, el fuego arrogante en sus ojos extinguido, dejando solo un cansancio vacío. Enfrentaba cargos legales serios, su estatus social en ruinas. Siempre te tuve tanta envidia, admitió. Su voz apenas un susurro. No me miró, sino que contemplaba el agua danzando en la fuente. Tú tenías algo que yo nunca pude comprar. Tenías a ti misma. Sabías quién eras. Lo siento, Mindy, por todo. La disculpa, cuando finalmente llegó, fue suave y aparentemente sincera. Una versión más joven de mí habría llorado de alivio. Pero la mujer que estaba sentada allí, que pronto sería mayor, simplemente escuchó. Sentí una punzada, no de ira, sino de una lástima distante y dolorosa. No te odio, Blean, dije. Y me sorprendió descubrir que era la absoluta verdad. Pero ya no puedo cargar con tu peso. Espero que encuentres tu propia paz. Me levanté y me alejé, dejándola en el banco. No miré atrás. No la abandonaba a su destino. Me liberaba de él. Ella tenía que enfrentar su propio reflejo ahora. Y yo tenía mi propio camino que recorrer. Quedaba una última parada que debía hacer. Me encontré de nuevo frente a Chatham Jewels. La campana sobre la puerta sonó, el mismo suave sonido de antes. Pero esta vez no traía temor, sonaba bienvenida. El señor Anderson levantó la vista de su trabajo y una cálida sonrisa se dibujó en su rostro al verme. Mayor Roach, dijo, con orgullo al notar el nuevo rango que ni siquiera llevaba aún en el uniforme. Sabía que volverías. Guardé el diseño de esa pulsera de titanio para ti. Le devolví la sonrisa, genuina y sencilla, gracias.
Señor Anderson, eso significa mucho. Pero hoy estoy aquí por otra cosa. Mis ojos recorrieron las vitrinas de vidrio, más allá de los anillos de diamantes y las gruesas cadenas de oro. Me gustaría ver algunos aretes, por favor, dije. Me mostró una bandeja de terciopelo, no buscaba nada grande o llamativo. Mi mirada se posó en un par de pequeños pendientes de oro rosa, simples y elegantes. Sobrios y atemporales. Perfectos. Estos, dije, me llevo estos. Me acerqué al pequeño espejo ornamentado en la pared. Mientras me ponía los aretes, me miré al reflejo. No vi a la chica, que siempre intentaba demostrar su valía. No vi a la soldado preparándose para el próximo ataque, vi a una mujer tranquila, entera, que conocía su propio valor sin necesitar que nadie más se lo validara. Esto no era una compra. Era una reivindicación, estaba reclamando este espacio, esta ciudad y mi propia historia, transformando un lugar de profunda humillación en un momento de silencioso amor propio. La escena final de mi vieja vida fue en un avión de transporte militar. 11:17 rumbo al oeste. El rugido de los motores era una nana familiar, ya no huía de Savannah. Volaba hacia mi futuro, me acomodé en mi asiento. La vastedad del cielo visible a través de la pequeña ventana del portillo. Mis dedos tocaron el lóbulo de mi oreja, rozando la superficie fría y lisa del nuevo arete. Pensé en mi familia, no con la ira ardiente de la traición, sino con la distancia fría y serena de la aceptación. Ellos formaban parte de mi pasado. Pero no serían los arquitectos de mi futuro, dicen, que la mejor venganza es vivir bien. Solía creer eso. Solía imaginar mi éxito como un faro brillante para que ellos lo vieran, un testimonio de lo equivocados que habían estado. Pero mientras estaba sentada ahí, ascendiendo entre las nubes, me di cuenta de que también estaban equivocados en eso. La mejor venganza no es que ellos lo vean todo. Es la victoria silenciosa que sientes un martes cualquiera cuando te das cuenta de que has dejado de esperar una disculpa que nunca llegará. Es la paz profunda que se instala en tus huesos cuando su caos ya no puede tocar tu calma. Es cuando tienes éxito y ni siquiera tienes ganas de mirar atrás para ver si están mirando. Ese es el momento en que sabes que eres verdaderamente libre volando alto, con tu dignidad y tu tranquilidad completamente intactas. Mi historia me enseñó que las batallas más importantes son las que libramos por nuestra propia paz. Y la verdadera libertad es el momento en que dejas de necesitar una disculpa. Estoy segura de que muchos de ustedes que escuchan han enfrentado sus propias herines a su manera. Me honraría escuchar sobre el momento en que supieron que eran libres o sobre el límite que establecieron. ¿Qué cambió todo? Sus historias dan fuerza. Otros. Así que por favor, compártanlas en los comentarios abajo. Si creen en el poder de historias como esta, suscríbanse a nuestro canal y formen parte de esta comunidad.